El jueves pasado estuvimos viendo del versículo 1 al versículo 3 de Efesios y vimos también una introducción general sobre la carta y también matizamos ciertas cosas de las que vimos y también mencionamos algunos alcances que algunos plantean acerca de la misma carta, hacia quién está dirigida. eh, si es que estaba dirigida a Éfeso o a otro tipo de congregación. Y también mencionamos que había algunos que creían que era una carta circular, por ende estaba destinada para que recorriera las iglesias de Asia Menor y parte de Europa también. Y otra decía que efectivamente estaba dirigida única y exclusivamente a los de Éfeso. Ya entonces estuvimos viendo líneas ahí sobre aquello. Y también vimos harto acerca del versículo 3 acerca de esta bendición espiritual, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con la cual Dios el Padre, por medio de él, nos ha bendecido, dice el apóstol Pablo ahí. Ya, cuando dice nos bendijo, entonces él incluyéndose en esa bendición para los santos y fieles que estaban en esta iglesia a la cual fue dirigida la carta. También mencionamos ahí que los santos y fieles que estaban en esa congregación, entonces habían sido apartados por medio de Cristo Jesús también, por voluntad de Dios obviamente, para que ellos entonces sean del linaje de Jesucristo, sean contados dentro del cuerpo de Cristo, también lo entendíamos, ¿ya? Eso a grandes rasgos, porque hablamos bastante acerca de los versículos 1 al 3, ¿ya? En esta ocasión, entonces, nos toca continuar con aquello que veníamos hablando del versículo 3, porque vamos a empezar entonces desde el versículo 4. Así que vamos a leer toda la carta de nuevo y ahí entonces vemos desde el versículo 4, ¿vale? Voy entonces acá a comenzar. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Eso dice entonces Efesios capítulo 1, ¿ya?
Entonces, desde el versículo 4, como ya les había comentado, vamos a retomar. Ya vamos a leer desde el 3, o sí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora comenzamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a leer la textual. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Ya? Fíjense que acá la textual pone el versículo 4 terminando en amor y la Valera pone el 5 en amor. Ya esos son los cambios que existen de versiones. Ya recordemos que el versículo 5 o la perícopa también, la perícopa del título cuando dice el plan de redención, los versículos, las comas, los puntos aparte, nada de eso fue inspirado. Ya entendamos que eso fue el proceso de traducción en la crítica textual, lo que se llama los procesos de revisión bíblica de textos, de papiros, de todo lo que se haya encontrado de la escritura, de todo, entonces eso no es inspirado, ¿ya? Lo único que sí es inspirado es, en este sentido, el contenido, ¿ya? De las cartas, en este caso, de la carta a los Efesios, pero la perícopa, las comas, como le decía, todo eso es para un mayor entendimiento nuestro que se realiza, ¿vale? Así que algunos piensan que los puntos o las comas no debían haber ido en algunos lugares, ¿ya? Pero entendamos que eso se da a lo largo de toda la escritura en las versiones que nosotros tenemos, ¿ya? Pero eso no pasa de la misma manera en los textos, digámoslo, en el idioma, perdón, original, como es el griego en este caso. Así que dicho eso, la Valera dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Y la textual añade lo mismo que la otra, pero terminándolo en amor. Ahora, cuando dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, este según, ¿a qué viene dado? Vamos a hacerle pregunta al texto. ¿A qué viene dado este según? Según. ¿Qué nos querrá decir este según nos escogió? ¿Qué nos querrá decir esta conjunción según? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dice Yo creo según? que es un conforme a o de acuerdo a. Yo creo que tiene que ver con el propósito. Ya, correcto. Acá dice, de acuerdo con, como dice Ismael, siguiendo a juzgar por, perdón, conforme a proporción de, con arreglo a, de acuerdo con. Ya, entonces, denota algún tipo de relación, dice ahí también, en conformidad con algo. Y eso va a ir entonces ligado a qué? A que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, según nos está diciendo, conforme a, en conformidad a, en relación a que Él nos escogió. Él, según nos escogió en Él. Y ahora hay que ver, a sacar los sujetos que están involucrados en esta oración que dice Pablo. Porque el según, o en este caso, en conformidad a que Él nos escoge. ¿Quién es el que nos escoge aquí? Nos escogió. ¿Quién es este que nos escogió? ¿A quién se lo atribuimos? Al Dios y Debería Padre. ser Al Dios y Padre. al Dios y Padre, ¿no es cierto? Muy bien también acá Paula, que también dijo lo mismo, Dios y Padre, y después dice en Él. ¿Quién es este en Él? En Cristo, claro, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo. Entonces acá de nuevo lo que vimos la semana pasada, dos personas de la Trinidad eh, en un papel fundamental, al menos se nombran a estos dos en un papel fundamental, acerca de la bendición espiritual y acerca de este concepto, el que dice que nos escogió de la elección. Entonces, tanto el Padre como el Hijo
formando parte de la elección de aquellos que son, oh, perdón, no sé qué dice ahí, de aquellos que son, acá, santos, en la elección de estos santos y fieles que están en Cristo Jesús. Entonces, él, el autor, en este caso Dios, por medio de Pablo, por medio de la pluma de Pablo, entonces pone, según nos escogió Dios en él, Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ¿a qué parte del Antiguo Testamento nos debería llevar? ¿A cuál nos transporta? ¿A qué libro de la Escritura nos transporta? A Génesis. ¿Ya? ¿Génesis cuánto? ¿Génesis cuánto? ¿Qué capítulo? Génesis 1. Génesis 1, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Y acá dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes. O sea que este proceso de la elección es antes de Génesis 1:1. Es antes de esto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios escoge a estos santos y fieles que están en Éfeso, y Pablo se incluye, el cual nos escogió, nos bendijo. Entonces, todo eso es la elección, en este caso, el versículo 4, es antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Antes de esto, ¿ya? Berechit bara Elohim et Hachamain et Haaret, creo que era en hebreo, ¿ya? Entonces, antes de creó Dios los cielos y la tierra, crear de la nada, este concepto de crear de la nada, esto ya lo vimos, pero para repasar, Dios creando de la nada los cielos y la tierra, antes de que esto sucediese, pasó esto primero, pasó que Él nos escogió, nos escoge. Algunos le llaman a esto la eternidad pasada, ¿ya? Le llaman la eternidad pasada. ¿Ya? Y la eternidad futura es aquella en la cual vamos a estar, algunos plantean, con el Señor Jesucristo ya con todos los santos y redimidos de Él. Pero la eternidad pasada algunos le llaman a esto, al tema de la elección de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Por qué eternidad pasada? Porque es antes de que se cree el tiempo, antes de que se cree el cosmos, antes de que Dios creara todo lo que vemos y también lo que no vemos, ¿ya? En este caso, los cielos y la tierra, tomándolo con un concepto de eternidad también. Entonces ellos dicen, en la eternidad pasada Dios nos escoge. Sea como sea en ese sentido, ocupar el concepto de eternidad pasada o futura, lo importante es que Él nos escogió, les dice Pablo, antes de la fundación del mundo. Entonces esto nos remonta a Génesis 1:1, como estamos viendo, y acá es importante. ¿Por qué creen que ustedes que es importante esto? Entender que Dios nos escoge antes de la fundación del mundo. ¿Por qué creemos que es importante, hermanos? Entender que Él nos escoge antes de la fundación del mundo. ¿Por qué creen ustedes que Pablo le está diciendo a los efesios esto? Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué tiene de importante esto? Andrés, yo pienso que puede ser porque la importancia que puede tener esto es que por causa de los judíos, porque Él nos predestinó a los gentiles, también incluye ahí a los gentiles, creo yo, ¿no? O, Claro, eh, entonces, la importancia de que hemos sido predestinados antes, que no, yo creo que también tiene que ver con el asunto de que no ha sido por una elección nuestra, sino que Él nos escogió, estamos como, quiere decir que no es por causa o una decisión nuestra el haber sido llamados hijos de Él. Puede ser, no estoy segura. Es una ya, idea. ya, perfecto. ¿Algún otro comentario ahí?
Yo quiero hacer uno, Adelante, Brian. que me recuerda a al versículo que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ahí vemos que Dios es el soberano y Él es el que hace todo. Nosotros podríamos decir que sin Él no somos nada. Entonces Él es como nuestra guía, Él es el que escoge, Él es el que controla todos los tiempos, todo, y por pura misericordia. ¿Ya? Y también, eh, como decía un hermano una vez, que al ser escogidos por Él, uno tiene que estar sorprendido porque eh, claramente es por gracia, pero es lindo ver que Dios nos haya considerado ahí por pura gracia en, por parte para ser parte de su iglesia. ¿Ya? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Paula quiere hablar, a ver. O sea, no desarrollar una idea, pero la caída Perdón, ahora sí. ¿Tendrá que ver con? tendrá que ver con la caída del hombre en el huerto Ya. ¿La caída cuándo pasa? después de la creación del mundo, Ya. ¿Y Él nos escoge cuándo? antes de la creación. Ya. Entonces Dios escoge sabiendo que el hombre iba a caer. Es que no sé, por eso era como, me llevó a pensar eso, pero no sé cómo desarrollarlo. Ya. Paula toca un tema súper profundo porque ahí entra el ¿cómo es? Supralapsarismo, supralapsariano e infralapsariano, ¿ya? El supralapsariano es que Dios escoge sin considerar la caída, entiendo, si mal no recuerdo, ahí me corrigen, y el infralapsarianismo es aquel que cree que Dios escoge considerando la caída, ya que es algo que menciona aquí mi esposa Amada. Entonces, eh, aquí se puede desprender varias cosas, por eso quiero que nos detengamos un poco en esto, porque acá nos metemos en teología pura, ¿ya? En teología propia, en cristología también, en el tema de la salvación, en varios temas. Estos versículos abarcan varios temas de esa índole. Entonces dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dios escoge a estos santos y fieles antes de él siquiera crear al mundo y antes siquiera que Adán cayese, ¿ya? Antes de que pase el tema con Adán, antes de que Satanás se rebele, antes de todo eso Dios nos escoge, antes de todo aquello. Entonces, es importante, ¿por qué es importante? Porque como decía Brian y como mencionó también nuestra hermana Sandra, para los judíos ellos era por obras, la salvación era por obras. Ya, yo me acerco a Dios, le soy acepto, estoy apto delante de Él cuando cumplo la ley. En cambio, acá Pablo dice, no, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera ley, antes de que hubieran mandamientos, antes de que fuera Dios manifestado en Sinaí, antes de Moisés, antes de Abraham, antes de todos los patriarcas, Dios nos escogió a nosotros antes de siquiera crear el mundo. Entonces, podríamos tomarlo también eso como un argumento en ese tiempo de Pablo para con los judíos, entendiendo que algunos de ellos, creyentes, de estos santos y fieles, formaban parte también de la comunidad judía hasta ese entonces, y también había muchos gentiles, ya que también podrían estar siendo de algún otro modo influenciados por aquello, pero a pesar de todo ello, la importancia que tiene esto es para demostrarnos que Dios es el que escoge. Acá el hombre no es que él se acerque a Dios por causa de su voluntad, sino que esta es su voluntad, la de Dios, la que es manifestada acá. Y esto lo viene diciendo Pablo incluso en su apostolado. Él dice en el 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, aparte de hacerme apóstol a mí, es que nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió a nosotros por su voluntad. Más adelante también lo va a seguir desarrollando mucho mejor.
Pero según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, acá entonces Dios, en su soberanía, en su poder, él nos escoge antes siquiera que el hombre cayese en pecado, ¿ya? No sé si alguien quiere decir algo ahí, si no, seguimos desarrollando esta idea. Yo, hermano, quería, no sé si viene al caso, pero también estaba pensando que cuando dice que Él nos escogió antes de la fundación, entonces también pienso que puede ser dar como a entender que el Señor tiene también el control de todas las cosas, de todas las edades, de todos los tiempos, digamos. Desde antes de esa fundación Claro, ya tenía conocimiento de aquello. claro, eso es lo que dice Daniel, Ah, ¿ya? ya, perdón, no lo Él es escuché. el que Ya, pone reyes, quita reyes, aquel que mueve las edades, las eras, el tiempo, etcétera. Por eso es que Jesucristo dijo, o sea, dice de Jesucristo en Apocalipsis que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿ya? Él fue el primero. Entonces, Dios, nos crea, nos escoge, perdón, no nos crea, nos escoge antes de la fundación del mundo, ¿ya? Ahora, ¿qué aspectos hay involucrados en esta elección según el texto? Según los textos que estamos viendo de Efesios 1 al 4. ¿Qué aspectos de la divinidad de Dios y también de nuestra condición humana están siendo abordados? ¿Ya? ¿Podemos identificarlos? Por ejemplo, para ayudarlos, vemos la voluntad de Dios en la elección, en este escoger. Es voluntad de Dios que esto suceda en Cristo, ¿ya? En Cristo. ¿Qué otro aspecto podemos ver involucrado aquí? Los escucho, hermanos. Me parece a La mí que gracia de... oh, Perdón, perdón. Adelante, hermano adelante, Guillermo. Brian. Ok, voy a hablar yo entonces. La soberanía de Dios en la salvación es una de las cosas que yo puedo ver entre tantas que se ve, así como dices tú. La soberanía de Dios en la elección, en la salvación. Y también vemos allí vemos dos esferas. Una esfera cuando se dice que están en Éfeso, que sería la esfera física o material, y vemos también la esfera celestial, cuando dice con toda bendición espiritual en los celestiales. Entonces, también ahí podemos ver lo que es el desarrollo de la teología del apóstol Pablo relacionado con la antigua y la nueva creación, que más adelante la va a desarrollar en profundidad. Entonces, por lo menos hay dos doctrinas que se resaltan, que se ven ahí a simple vista. Ya, perfecto. ¿Algo más hay que mencionar, hermano Guillermo? No por ahora para que hable Brian ahora, ¿eh? Ya, vale. Adelante, Brian. No está Brian, parece. Ya, mientras sigamos ¿Me hablaron? entonces. Sí, dijimos que te tocaba hablar. Sí, perdón, que estoy cerrando acá. Eh, no, más que nada quería decir eso, la gracia de Dios. La gracia, o sea, eh, yo sé que él sabía todo lo que iba a suceder, pero aún así nos escogió, por pura gracia. Ya, claro, sabemos que Dios sabe todo, presente, pasado y futuro. Entonces, Él escoge antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué más podríamos decir acá? María José, ¿estás tú por ahí? ¿O Elías? Si quieren comentar algo ahí. Sí, yo por mi parte, acabas de decir que es voluntad de Dios y citaste el versículo 1,
pero en el versículo 1 está hablando de que Él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, o sea, nosotros entendemos que era voluntad de Dios el rescatarnos, el proveer un Salvador, pero no sé si este texto está diciendo eso. Entonces, me dejaste pensando en la aplicación que hiciste, porque acá dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles. No sé cómo relacionas eso con cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O sea, Claro, entiendo que es así. Lo que pongo en duda es que este texto lo apliquemos para eso. Eso es lo que estaba pensando. sí, porque el 4 dice no se escogió. Y si no se escoge, obviamente es por su voluntad, porque nadie obligó a Dios a escogernos, según lo que dice Pablo. Dice, según no se escogió. Entonces aquí, implícitamente y explícitamente, está la voluntad de Dios, que sea en Él. Entonces, por eso mencioné que tanto el apostolado de Pablo, como acá él menciona en el 4 la elección, es por voluntad de Él. Solamente que acá está explícito en el 1. Al final del versículo 5 también lo aclara. Claro. Después dice por el puro afecto de su voluntad. Entonces, tiene que ver todo eso con la voluntad de Dios. No, claro, sí, en eso estamos claros, pero que se aplique el versículo 1 a lo que dice en el 3 4, eso es lo que no me cuadraba mucho, pero claro, el 5 lo explica y lo deja plasmado. Claro. Pero en todo caso, entendemos que todo esto es por voluntad de Dios. Sí, de todas maneras. Él nos escogió, ese fue Él. Entonces fue por su voluntad. Por eso decía yo que, claro, explícitamente está en el 1, pero, y en el 5, pero en el 4 también ese nos escogió. Esa elección es de Él, de su voluntad, propio de su divinidad. Entonces, ahí es donde yo decía que también aplicaba la voluntad de Dios en la elección. Así que quieres mencionar algo más. No, era solo eso, que como me generó duda de que el versículo 1 lo estuvieras aplicando al 3 y 4, pero ahí me queda claro que el 5 hace referencia a lo mismo. Claro, Entonces, si bien es cierto, todo apunta a la voluntad de Dios, creo yo que queda más claro en el 5 que es de esa manera que en el versículo 1 que en el versículo 1 hasta donde entiendo, es parte de la presentación, donde él tiene que respaldar su apostolado y tiene que dar a conocer que es por voluntad de Dios que él está dirigiéndose a este grupo de hermanos a los cuales quizás en antaño estaba persiguiendo. Entonces, por eso quería hacer esa distinción. Pero estamos de acuerdo en que es por voluntad de Dios, así que bien. claro. Adelante, hermana Sandra. Ya, yo quería contestar a la pregunta que hiciste tú, ¿qué otro aspecto podíamos ver en el versículo 4? Claro. ¿Hiciste esa pregunta o no? Sí, sí, Ya, en el entonces, 4, el 4A otro, podríamos decir. sí, claro, entonces yo veo ahora en el 4b. ¿Tú dividiste el versículo? Porque yo lo estaba viendo en el versículo Claro, 4 claro, b quería con ver el primero el propósito. aspecto de la elección antes de la fundación del mundo, Ah, antes de ya, avanzar a ya. otro, pero si quiere avanzar, Yo estaba podemos viendo, hacerlo, no hay problema. claro, hermano, yo estaba viendo ahí en el versículo 4 que el propósito por el cual nosotros fuimos escogidos, o si se refiere a la persona de las cuales está hablando Pablo, cuál era el propósito de haber sido escogido. Claro, Ese es el otro aspecto que yo veo ahí, porque dice para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ya. Y aquí hay algo importante, hermana Sandra, de lo que menciona Pablo, pero de lo que usted también nos dice, porque el propósito es este, que seamos santos, santos. Mire, él ya había dicho que a los santos y fieles. Y aquí les dice que el propósito es que fueran o fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿por qué Él nos escogería antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él si ahí todavía no ocurría el pecado en el mundo? Todavía no estaba Adán, todavía no estaba Eva, todavía Satanás no había caído, no se había corrompido. Podríamos entender incluso
para algunos, no digo que yo lo crea, pero para algunos que todavía no se creaban ni siquiera los ángeles, que solo estaba Dios. Entonces, ¿por qué hacernos santos y sin manchas delante de Él si todavía no había pecado? ¿cierto? Yo creo que la respuesta está en el versículo 6, Ya, donde dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ya, pero esto igual está ligado a la caída, porque para que haya gracia o para gustar la gracia, necesariamente tendríamos que haber gustado la desgracia, en este caso el pecado. Pero la alabanza de su gracia, de la gracia de Dios, no la Claro, pero gracia. aquí está hablando de la elección. Sí, sí, pero a ver, no sé si estoy entendiendo tu pregunta, porque en la 4 dice, sí, ¿por qué nos escogió en él antes de la fundación del mundo? Esa era la pregunta, ¿verdad? Claro, mire, Entonces yo pienso que la respuesta está en el 6 cuando dice que él nos escogió antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su nombre, según dice el versículo 6. Para ya, alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Eso creo yo, para alabanza de la gloria, de su gloria. claro, estamos de acuerdo que es para alabanza de la gloria de su gracia, Ya, ¿ya? O como dice en la textual, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente, perdón, en el amado, cierto. ¿ya? Gratuitamente en el amado, dice acá la textual. La otra dice, nos hizo aceptos en el amado. La cosa es que yo lo pregunto, o sea, lo menciono, perdón, porque dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Entonces, antes Paula, y por eso lo pregunté, había dicho que, o tocó los puntos de que Dios nos escoge, o hablamos de que nos podía haber escogido considerando la caída o no considerando la caída del hombre, ¿ya? Ah, Entonces, acá dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, a mí me da la impresión, obviamente, de que Dios, al saber que cuando creara a Adán iba a pasar lo que iba a pasar, Él lo iba a permitir y todo el tema, entonces por eso es que nos escoge antes, para que mm, fuésemos santos y sin manchas delante de Él, sí, ¿ya? sí. Entonces Él rescata, sabiendo que iba a caer el hombre, rescata antes, escoge antes de que todo eso pase, para que esos que escogió fuesen hechos delante de Él santos y sin mancha. Y eso lo hace en amor, lo hace en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí tocamos el punto de la voluntad y noten esta frase de puro afecto, según el puro afecto de su voluntad. O sea, condicionado única y exclusivamente a su voluntad, a nada más que su voluntad. Entonces, desde el 4 en adelante, vuelvo y repito, Él nos escoge antes de la fundación del mundo, y entiendo yo, y ahí es donde tenemos que verlo, por qué posturas de las que existen de interpretación acerca de la predestinación nosotros vamos a inclinarnos más, ¿ya? Si es que Dios escoge sabiendo, o sea, escoge considerando la caída del hombre o escogió sin considerar la caída del hombre. Ahora, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinado, y aquí está la doctrina de la predestinación que menciona Pablo y que está a lo largo de todo el Nuevo Testamento y a lo largo de todo el Antiguo Testamento también lo podemos ver, si es que se quiere, se puede ver también ahí, si bien no aparece la palabra predestinado como tal, como sí aparece en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también podemos ver luces de aquello. ¿Y por qué es importante? Porque ya sea que creamos que es infralapsariano, supralapsariano, lo importante es que todo creyente debiese entender que Dios predestinó, que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Debiésemos entender que Dios es el que predestinó a algunos de los que Él escogió para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ya, porque hay algunos que no tienen esta doctrina y no conocen esta doctrina. Y yo entiendo que es, al igual que Pablo, súper importante de conocer,
todos los creyentes debiesen entender que Dios predestinó, que Él escogió, que fue Él el que lo hizo y no el hombre. No es el hombre el que decide ser santo y sin mancha delante de Él, sino que es Dios el que escoge con ese propósito de que seamos santos y sin manchas delante de Él. Ya, no voy a seguir hablando para no seguir adelantándome más, pero eso, no sé si tienen algún comentario, y Brian levantó la mano, acerca de lo que estamos viendo 4 y 5, ya que avanzamos al 5. Adelante, Brian. Sí, que yo quería decir que sí, lo consideró porque ahí dice en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Entonces, ya hablaba de un Salvador, que Él es, o sea, el Señor. Entonces, eh, ya hablaba de la caída. No sé si se Claro. me entendió. Sí, sí, claro. Como dice en Él. Entonces, ese en Él es importante. Ya, gracias, Brian. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? A mí me gustaría agregar que se ve la soberanía de Dios en la salvación. Y claro, antes de la fundación del mundo, entonces Él escoge y con eso nos da a entender que Él tenía ya un plan, un único plan que desarrolló a lo largo de toda la historia y siempre fue concentrar todo en el Señor Jesucristo. Y eso antes de crear el universo. Entonces, por un lado, un solo plan, siempre concentrado en el Señor, todos los elegidos, y estamos hablando de una, en la mente de Dios, obviamente, una creación espiritual. Entonces también es interesante notar que en la mente de Dios estaba primero lo espiritual, en el ambiente material, una vez que crea el universo. Después los Corintios se nos enseña que es primero lo terrenal, pero hablando en el ámbito nuestro. Pero para el Señor lo primero es lo espiritual, lo celestial en este caso. Claro, Interesante ese alcance que puedo ver ahí. Y con respecto a si es infra o supra, las opiniones están bien divididas ahí. Yo diría que la elección es antes de la caída, pero el Señor, por lo que vemos ahí, tenía considerada la caída del ser humano. claro, Ah, claro. En eso estamos de acuerdo. Él escoge antes de que caigan, pero considerando que caerían. Y lo otro importante que se puede ver ahí, que lo terrenal es temporal. Todo lo adámico es temporal, va a perecer. Lo que va a permanecer para siempre es lo espiritual. Es todo lo que es en Cristo. Claro. Eso. Y acá choca completamente con la naturaleza humana, con el ego humano, con la autovalencia. Autovalencia, sí, ¿no es cierto? Sí. Con la autovalencia del hombre. ¿Por qué? Porque es él el que escoge. Miren, vamos a hacer un recuento. Porque Pablo es apóstol por voluntad de Dios. ¿Ya? Después dice que él nos bendijo. De nuevo es él. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Después, él nos escoge. ¿Ya? Y él es el que nos hace santos y sin mancha delante de él. Después es él el que nos predestina. Después es él el que nos adopta. ¿Ya? Y de nuevo es él según el puro afecto de su voluntad. Entonces todo el rato es él, siempre es él, nunca es el hombre, nunca, nunca, nunca es el hombre el que hace todas estas cosas, siempre es él. Entonces, eso de que eh, nosotros hayamos escogido seguir a Dios, nosotros hayamos decidido seguir a Dios, nosotros somos los que creímos, nosotros creímos, o sea, no, eso queda, esto lo echa a tierra por completo porque siempre ha sido Él. Él es el que te permitió creer, Él es el que te salvó, Él es el que te escogió, Él es el que te predestinó, Él es el que te hizo santo, sin mancha delante de Él es el que te bendice. Y Pablo añade para sí mismo diciendo que Él es el que lo ha hecho apóstol, ¿ya?
Así que siempre ha sido Él en todo el sentido de la palabra, en amplio sentido y en todo el sentido específico también de la palabra, siempre ha sido Él. Nada, 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 nada ha dejado en nuestras manos en cuanto a la salvación. Siempre, siempre ha sido Él. Adelante, Brian, creo que fue. ¿Me hablaste, cierto? Sí, levantaste la mano, ¿no es cierto? Ya. Que al decir eh, en él y todo eso que tú estabas diciendo, es que siempre se trata de él, no de nosotros, de él y su plan. Claro, efectivamente. Lo mismo que veíamos en Génesis el domingo, para los que siguen la serie de Génesis ahí con, primero la tomó nuestro hermano Guillermo, después Ismael y Elías, hemos visto constantemente que es Dios, se trata de Él. Si bien se cuentan historias humanas, conflictos humanos, desazones, amores, etcétera, todo se trata de Él. Todo ha sido con el plan único de que, podríamos resumirlo o mezclarlo con Efesios para hacer una sola idea, de que seamos santos y sin manchas delante de Él, pero por el puro afecto de su voluntad, ya volviendo a Él siempre, como fuente de todo, como Él es el único importante aquí, digámoslo de esa manera. Así que el 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ya? Entonces, ahí avanzamos entonces al 5 ahora como tal, ¿ya? No sé si alguien más quiere decir algo del 4 como tal para ir viendo ahora el 5 a profundidad. Hay mucho que decir por si acaso. En el 4 hay mucho, mucho que decir. Podríamos pasar un buen tiempo profundizando en esto de la elección, de que sea en Él, en Cristo, que el eje central de esta elección fue en Él, ya fue en Él y que producto de Él es que nosotros entonces somos santos y sin mancha. Y eso también implicaría que primero se nos imputa su justicia, se nos imputa su santidad y se nos imputa esta característica de Él, que es sin mancha. Entonces vemos la pureza, la santidad de Dios, la santidad de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Vemos el poder de Dios para escoger, porque ¿quién más podía escoger? ¿Quién más podría salvar y que eso se llevara a cabo? Vemos el poder, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. eh, Podemos ver varios atributos de Dios en estas simples, para nosotros simples palabras, de que Él nos escoge en Él y de que sea antes de la fundación del mundo. Dios no está sujeto al tiempo, está fuera de nuestro concepto humano, mental. Él está fuera de todo eso porque Él está antes de que se creara todo y Él antes nos escoge. Entonces podemos ir viendo atributos, capacidades de Dios divinos que no fueron traspasados a Adán cuando fue creado, sino que Dios, los atributos que Él pasó fue el amor, fue el poder pensar, tener inteligencia, etcétera. Pero hay atributos propios de Él que Él no le traspasó al ser humano en la creación. Y uno de esos fue todo este poder increíble que Él tiene, solo Él, de escogernos antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí podemos detenernos, como les dije, un buen rato viendo varios conceptos. Adelante, creo que fue hermano Guillermo primero, después Elías o María José. Claro, la idea que diga nos escogió en Él, y claro, por otros muchos pasajes vemos que es en Cristo porque es la cabeza federal o el representante de la nueva creación. Así como estábamos en los lomos de Adán, descendiente de Adán, ahora es en Cristo. Y qué bueno que fue antes de la fundación del mundo que el Señor ya tenía este plan maravilloso de salvación para alcanzarnos a nosotros. Eso. Sí, súper bueno eso, porque es en Él que se sustentan todas las cosas, también dice eh, Juan. Adelante, Elías, María José. Sí, yo quería mencionar que el hecho que diga antes de la fundación del mundo, igual debería darnos un ánimo a nosotros,
el saber de que Él nos conoce y que nos puso en Cristo. O sea, uno a veces piensa que Dios no te conoce, que Dios no sabe de ti, como que Él está un poco lejano, como que no conoce tu intimidad, no conoce los detalles de tu vida, pero aquí se ve que Él se da el tiempo, escoge antes de la fundación del mundo, y se ve la importancia que nosotros tenemos para Él, por Cristo. Entonces, debiese esto infundirnos ánimo, de saber que toda nuestra vida está sujeta a Cristo y por Él, como dice más abajo, somos hijos y herederos de todo. Entonces, que esto nos dé ánimo y que sepamos que el Dios Padre conoce toda nuestra vida, nos conoció desde antes de la fundación del mundo y por su pura voluntad decidió escogernos. Eso. Claro, eso es súper importante porque ahí también hablamos de la individualidad de cada uno y que Dios conoce la individualidad. Porque cuando dice nos escogió, yo entiendo al menos que escoge individualmente. O sea, dice tú, María José, tú, Elías, tú, Guillermo, tú, Andrés, tú, Paula, tú, Sandra, y así cada uno ponga su nombre. Entonces, Él conoce la individualidad también de cada uno y lo escoge. Ahora, acá, en este texto, y bueno, en todo el texto en verdad, dice que en ningún momento ha mencionado que ha sido producto de de lo que él vio en nosotros o destacando algún atributo nuestro, sino que muy por el contrario, como les había dicho delante, siempre ha sido en él, siempre ha sido su voluntad, el puro afecto de su voluntad. Todo el rato ha sido Dios, el Padre y el Hijo actuando en la salvación del hombre, en la elección del hombre, en el propósito del hombre, porque esto es súper importante, el propósito del hombre, de Dios al habernos escogido, es que seamos santos y sin manchas. Este es nuestro propósito, o el propósito que Dios nos dio en Cristo, es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y eso fue logrado y conquistado y fue efectivo en nosotros en el momento en que Dios hizo una nueva naturaleza en nosotros por medio de Cristo, por medio de como veíamos en hebreo, por este mediador que tenemos del nuevo pacto, que se presentó delante de aquel altar no hecho de manos para salvarnos de nuestros pecados, perdonarnos nuestros pecados, y como va a decir más adelante la misma carta, en quien tenemos redención. Así que sumamente importante eso también que menciona María José. Adelante, hermana Sandra. Hermano, me disculpa, pero tengo una duda con el versículo 3. ¿La puedo hacer aquí o Sí, no? obvio, aquí es el Ya, lugar para hacerlo. ya. Mira, lo que pasa es que dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo, esa parte es la que me creó una confusión, o la duda, digamos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es algo que él dice como en presente, pero que es a futuro. No, pues es un presente que nos bendijo. Nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque esa bendición está en los lugares celestiales. Entonces, como que yo me imagino que eso es cuando uno esté en una condición ya con el cuerpo transformado, una cosa así. No, eso es ahora. Esto es ahora, desde el momento que Pablo de que Cristo consumó todo, es ahí, desde ese momento. Por eso es que recordemos, cuando el ladrón estaba con Cristo, el ladrón no conoció la elección, nunca se le predicó de que él había sido escogido antes de la bendición del mundo, nunca se le dijo que tenía que bautizarse, nunca se le dijo que tenía que asistir a la iglesia, nunca se le dijo que tenía que diezmar. Él no alcanzó a vivir nada de eso y aún así Jesucristo le dijo desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy. Él nos bendice ahora en el continuo Entonces, presente nuestro. esos lugares celestiales en Cristo, porque cuando dice en Cristo, claro, ahora que el Señor ha sido
también transformándolo. Ya, entonces, porque dice no tiene que ver entonces con una creación de un pueblo que ha recibido su herencia completa. ¿Cómo no tiene que ver con una...? Ahí me perdí. No tiene que, tiene que ver, porque la pregunta mía fue si tenía esto se refería a cuando nosotros hubiésemos recibido un cuerpo regenerado. No, esto es ahora. Incluso ahora en nuestra condición humana, esta dos naturalezas que tenemos, Él ahora nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es una Ya, verdad que es entonces, cuando ahora. dice en los lugares celestiales, ¿es que el Señor está en esos lugares celestiales? ¿O nosotros estamos con Él? Cristo está sentado a la diestra de Dios, efectivamente, y como Entonces, veíamos, en los lugares celestiales se refiere entonces a la persona de Cristo. no, en los lugares celestiales es allá en la gloria, en la gloria juntamente con Cristo, por eso es en Cristo. Es en los lugares celestiales, para resumirlo, es en el cielo, es en aquella Jerusalén celestial, como habíamos visto en Hebreos, aquella ciudad o aquellos lugares celestiales, los cuales veía Abraham por la fe, Isaac, Jacob y todos los creyentes que han pasado antes que nosotros, lo han vivido por fe, han estado esperando esos lugares celestiales y ahora el apóstol dice, en Cristo esto ya está, ya nos bendijo, esto ya es. Entonces tú mueres, o sea, perdón, tú mueres, tú estás acá en la tierra, no es necesario morir para saber. Por eso Pablo les dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, eso es ahora, porque las bendiciones espirituales están dadas. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios y producto de eso es que nosotros podemos vivir, alcanzar todas esas bendiciones espirituales ahora, porque Cristo vino a ser morada. Y como Él está sentado a la diestra del Padre, Él está en los lugares celestiales, nosotros también estamos en aquellos lugares celestiales porque estamos en, en Cristo. Ahora, la Posicionalmente última estamos en... pregunta es, ¿hay alguna corriente que piense esto que te pregunté? Los dispensacionalistas, por ejemplo. Claro, Que los que piensan ¿sí? que Cristo aún no está reinando sobre todo el mundo, incluso sobre los impíos, porque algunos creen que Cristo solamente está reinando en la iglesia. Nosotros, al menos, entiendo que la gran mayoría, y si alguno no lo cree así, debiese estar estudiando y cuestionándose aquello, pero nosotros entendemos que Cristo está reinando en el universo, en todo lo creado. Él es amo y señor de todo lo creado. Toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos. Él tiene toda potestad. Entonces, por eso es que estamos en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ya? Y eso es una realidad actual, ahora, de este momento. Usted y yo, si somos de Cristo, tenemos esa bendición espiritual con la cual Cristo, en este caso Dios, por medio de él, nos ha bendecido. Entonces se podría entender eso así como, por ejemplo, em, yo y tú tenemos un lugar en el cielo, Claro, ¿sí? O sea, correcto. tenemos bueno, ahí descansa entonces, en esto descansa el decir que nosotros tenemos vida eterna y que tenemos esa certeza de que si el cuerpo muere, nuestro espíritu está con el Señor, ¿sí? Correcto, porque la carne y la sangre no heredan. No, claro, ya, ok. Correcto. Por eso el Tenía- creyente que muere parte a la presencia del Señor. Por eso Pablo decía, ausente en el cuerpo, presente al Señor. O presente en el cuerpo, ausente al Señor. Pero tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Adelante, no sé si terminó, hermana Sandra, Súper ¿o le bien, queda muchas claro? gracias. Sí, muchas gracias. Vale, entonces adelante, hermano Guillermo, creo que la levantó él, no, no alcancé a ver. Sí, sí, sí. Quería decir que en el versículo 3, donde dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, esto está apuntando antes de la fundación del mundo. Esto es lo que Dios decidió hacer, ese es su plan. Entonces podríamos nosotros perfectamente decir que nosotros contamos con esta bendición desde antes de que nosotros naciéramos, antes de que la creación se hiciera. Dios ya nos bendijo. Entonces,
Entonces vemos acá que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Si bien es cierto, Pablo está aplicándola primero a los judíos, pero después en el versículo 13 la aplica también a los gentiles. Los gentiles hablando después con respecto a los efesios, ¿ya? Entonces entendemos que nos bendijo con toda bendición espiritual es algo que Él decidió hacer allá y que lleva a cabo en la historia de la humanidad, pero nosotros, en la esfera espiritual, en Dios, nosotros somos bendecidos antes de nacer, antes de que se creara todo. Nosotros ya venimos siendo bendecidos. Llegamos a la tierra siendo bendecidos. ¿Mm? De Así hecho, que me disculpe parece que a mí que eso es lo que dice el texto. A ver si alguno me corrige si estoy equivocado, ningún problema, ¿ya? sí, iba a decir que entiendo yo también, y esto se lo escuché, chuta, no quiero mentir, no sé si a Sproul o Spurgeon, voy a mencionar a los dos, pero él, hablando de lo mismo que dice usted, dice, no sé si a Sproul o Spurgeon, decían o dijo que por eso es que el salmista dice, tu embrión vieron mis ojos, porque ya estaba esa bendición, Dios viéndolo a él y bendiciéndolo en todo su proceso hasta, como dice el 10 o sea el 11 no, el 10 perdón, de que se cumpliera la dispensación de los tiempos, de que se fueran cumpliendo las cosas hasta, tanto en los cielos como en la tierra, y dentro de aquello estaba también el tema de que se hiciera efectiva para nosotros esta bendita salvación, decía, no sé si es Sproul o Spurgeon. Entonces, yo entiendo que sí, que esta bendición es desde antes de la fundación del mundo y por eso es que es tan gloriosa a la vez, porque tenía que suceder. En nosotros iba a ser una realidad. Nosotros íbamos a llegar a ser santos y sin manchas delante de Él, sin nosotros saberlo, sin nosotros quererlo, porque era la voluntad propia del Padre. Así que súper bien también, tío, porque se me había olvidado mencionar eso. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? No sé si... Entonces, en este sentido, podríamos decir que el versículo 4 sería como el inicio, por decirlo de alguna manera, el inicio de cuando el Señor nos escogió, que fue antes de la fundación del mundo. Primero fue eso, así como en la eternidad de antes de la creación de todo, y que en el versículo 3 sería como donde nos llevó la salvación, que fue la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Es muy enredado lo que dije? No me quedó tan claro. Porque es que leyendo, primero el Señor nos salva, escogiendo, o sea, primero, perdón, nos salva, nos escogió antes de la fundación del mundo, que eso sale en el versículo 4. Y que si fuera un orden nuestro, tendría que haber sido el versículo 3. Porque después el Señor, después que nos escogió, nos lleva a la bendición, con toda bendición espiritual, a los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que estoy queriendo, me estoy refiriendo a eso, al ¿Cómo? orden ¿Quieres saber el orden? Así como No, primero es la bendición, después escoge no, al... no. Yo lo estoy leyendo así porque veo que según el versículo 4 tendría que ser el 3. Como que el Señor nos escogió primero y después nos lleva a esa bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si fuera por un orden nuestro, digamos, un orden numérico No nuestro. sabría decirle. Lo que sí entiendo es que en el orden que se puso, al menos entendería que es así. No sé Mira, todavía, perdóneme, hermana, si no la entiendo. No sé si alguien la entendió para que le pueda responder, pero No sé, no es respuesta, sino que yo quería hacer ese alcance porque en realidad, si uno lo lee, el Señor nos escogió primero y después nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ya. Eso es lo que yo veo en el orden numérico, del orden numérico. Nada más. Es un alcance, Vale. no altera nada, discúlpenme, fue una Ya. tontería. Sí, todavía no la entiendo, pero le En voy a algún creer que no momento, altera nada. ya.
Adelante, Elías o María José. Yo quería comentar cómo lo veo yo. Para mí el versículo 3 es como que fuera una introducción. Ah, cuando dice nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, está como sintetizando todo lo que va a decir después. Y después empieza como a detallar, como por decirlo de una manera cronológicamente, em, lo que empieza a suceder. Pero esa impresión a mí me da cuando dice que cuando el versículo 3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como que fuese un título o una introducción, una cosa así. Claro, porque va a hablar de todo lo que ganamos, o sea, de lo que ganó Cristo para nosotros. Ganamos en el sentido de que no teníamos nada nosotros y lo obtuvimos por medio de Él. Y también nos va a hablar de ese lugar en donde está Cristo también sentado y por el cual estamos en Él. Así que sí, es una forma, de hecho yo diría muy coherente de entenderlo también. Súper bueno, María José. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, yo quisiera decir que, como dice, bendito el Dios y Padre, es lo mismo que decir alabado el Dios y Padre, y entonces ahí, alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y entonces viene todo lo demás, ¿por qué el apóstol irrumpe en alabanza al, al habérsele dado a él y él ahora estarlo dando a conocer a los efesios? Toda la obra que Dios se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo y que la va a estar desarrollando. Entonces, cuadra perfectamente que dice que nos bendijo, porque ahí va a empezar a explicar por qué dice alabado el Dios y Padre. Eh, es caer o postrarse en alabanza por la magnífica y todopoderosa obra en favor de quienes él escogió. Eso. Sí, estaba buscando, no me acuerdo el versículo exacto. Mejor, del 17, mejor me voy a ir al 12. Después dice en el 12, cuando le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros ya lo hemos visto en sobremanera, pero para los que no hayan estado siguiendo Génesis, hemos visto que esta bendición es la misma bendición, o podríamos decir que a lo largo de toda la escritura hay una sola bendición, y esa bendición va en la simiente, que es Cristo, y que Él es el dador de esa bendición por medio de la voluntad del Padre. ¿Ya? Entonces, que nos bendijo con toda bendición espiritual, acá es lo que Dios le había dicho a Abraham que él iba a hacer. Por eso es que vemos que hay una analogía de la fe en cuanto a todo, en verdad, pero en este sentido, en cuanto a la salvación, la podemos ver muy marcada desde Génesis, desde que, de hecho, volviendo a Génesis, vamos a ir más atrás, desde Génesis 3, acá se nos da a conocer cuando el Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿ya? Entonces acá le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entendemos que es el golpe mortal que Cristo le dio a Satán, a serpiente. Y vemos también que la bendición, como se le fue dado a Abraham en Génesis 12, y a lo largo de toda la vida de Abraham también se le fue recordando esto, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, esta bendición ahora se hace efectiva tanto a nivel espiritual como terrenal en todos aquellos que están en Cristo, porque Él es la simiente prometida y la simiente que habría de dar ese golpe mortal a Satán. Por eso es que
dice el que nos escogió antes de la fundación del mundo y acaba tomando todo más sentido. Ah, ¿por qué el hombre pecó? Y después de que pecó, Dios no fulminó a Adán y a Eva inmediatamente, porque Dios le dijo, el día que pecares, ciertamente morirás. Entonces, ¿por qué Adán y Eva no murieron inmediatamente? ¿Dios no cumplió acaso su palabra? No, porque Él nos había escogido antes de la fundación del mundo. Entonces Dios mostró misericordia y mostró gracia, que es lo que dice el 6, mostró gracia para con el hombre, entonces nos salvó en Cristo, nos escogió en Él. Ya entonces va tomando mayor sentido, mayor peso todo lo que va a pasar en Génesis y por qué pasan las cosas que pasan en cuanto a la simiente, es para llegar a esto, a toda la bendición espiritual que Cristo ganó para nosotros y que en la simiente, que es Él, habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. Y ciertamente lo somos, ciertamente ya lo somos. Ya esto como analogía de la fe, acá Efesios, lo vuelvo y lo repito, no lo está ligando directamente, pero esto como analogía de la fe para que vayamos comprendiendo aún más esta elección de Dios, este plan de Dios, entonces nos va quedando mucho más claro por qué Dios permitió las cosas que permitió y por qué Él nos quiso bendecir también, que acá nos dice que fue según el puro afecto de su voluntad, ¿ya? No sé quién levantó la mano. Así que el que la levantó, que le dé con todo nomás. Yo lo levanté. En el versículo 4 cuando dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, debiese entender este fuésemos como un pasado que remontaría a antes de la fundación del mundo, o es un fuésemos en el presente de ellos, en el sentido de ir, en la medida que van conociendo del Señor, van siendo santos, o es en el mismo momento cuando Él eh, idea y en la eternidad hace todo el plan de salvación. Desde ese momento empieza a correr este fuésemos santos, en el sentido de que para el hombre va a cumplirse en el tiempo, pero para Dios, Dios es ajeno al tiempo, o sea, no es algo que a Él lo limite. Nosotros podemos ver los distintos hitos en nuestra vida, pero Él lo ve todo como en un presente continuo, como hemos tratado de entenderlo muchas veces. Entonces, ¿cuál sería la forma más correcta de poder interpretar el hecho de que fuésemos santos? Si es algo que ocurre en el momento este de que nos escoge, o ya que nos escogió en la medida del tiempo, vamos siendo santos y sin mancha. O que creo yo que es lo que creo que se refiere al, al hecho de que en Cristo es que estamos y una vez que Él dice hecho está, de ahí somos considerados en esta posición que es todo lo que escribe acá. Eso es un poco la pregunta que quería poner, a ver si, no sé si ya lo habrán visto, pero quería comentarlo. Creo que mi papá levantó la mano. Sí, parece que él te va a responder. Iba a decir otra cosa, pero si quiere, ningún problema. Lo No, si primero, quieres lo respondemos y ahí. ya, ok, responde entonces y después Ya adelante va, más. ya. Adelante. Yo entiendo, esto es lo que yo entiendo. Yo entiendo que sería en un presente, ¿ya? Eh, Eso entendería yo, de que esto, de hecho acá el strong, no sé si lo ven abajo, dice verbo presente en activo, un infinitivo, ¿ya? Y también puede ser tomado como un pronombre personal en primera persona, acusativo, etcétera. Pero yo entendería por el contexto, de que esto es en un presente continuo
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, esto es para siempre. Una vez que Él nos escoge, antes de la fundación del mundo, esa iba a ser nuestra condición, santos y sin manchas delante de Él. Eso entendería yo, a priori, en base a lo que me estás preguntando. Yo entendería que es en un continuo, ¿ya? Esto, y tomándome también de Hebreos, para reforzar el punto, dice que Él nos hizo perfectos una vez y para siempre. Entonces entendería yo que eso, una vez que Él nos escoge antes de la fundación del mundo, con este propósito de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, entonces estaría siempre en el presente, como tú bien dijiste, divino de Dios, de la divinidad de Dios. No para nosotros, porque entendemos que cuando nosotros nacemos, no nacemos en una condición de santos y sin manchas, porque viene el proceso para nosotros de arrepentimiento, de conocer de Dios, de entender que Él nos ha hecho santos y sin manchas una vez que hemos caído, rendido a Él y hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero para el caso de Dios, entonces esto ha sido siempre en un presente continuo y en cambio para nosotros esto ha sido, entendería yo, como dice más adelante, en el cumplimiento de los tiempos, ya para nosotros en este caso, que llegó a nosotros esta bendita gracia en la cual hemos recaído cada uno de nosotros. Así que así al menos lo entendería yo. No sé si eso responde a tu pregunta o te confunde más. No, como dije, es una forma quizás de verlo. Eh, Ahí creo que no concuerdo del todo todavía, pero estoy dándole una vuelta más. Ya, pero disculpa, ¿qué es lo que no concuerdas del todo? Que si no si te entendí bien, eh, podría ser una opción el que el solo hecho de habernos él escogido ya nos hizo estar en esa posición de ser santo y sin mancha. Claro, eso iba a pasar, claro. En nosotros eso iba a pasar, pero para Dios eso iba a cumplirse sí o sí, porque era su voluntad y su voluntad es inquebrantable. ¿Ok? Pero en el momento que él escoge, en ese mismo momento somos santos y sin manchas, o algo tiene que ocurrir para, para nosotros llegar a ser o llegar a estar a esa condición. Yo entendería eso, por eso es Claro, que que tiene que ocurrir, queda claro, claro. tiene que morir Cristo. Claro, Claro, sí, en ese sentido sí. Entonces no te había entendido bien. En ese sentido sí, tiene que morir Cristo. Por eso es que te mencionaba el otro pasaje del 10 cuando dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, hay un tiempo en que tiene que morir Cristo y ahí se efectuaría o sería efectivo, digámoslo así, para nosotros esto. Pero para Dios yo claro, entiendo que eso iba a ser sí o sí, porque iba a claro. pasar. Entonces, en ese contexto, entendería que ese fuésemos, no debiésemos mirarlo tanto como una definición temporal, sino como un objetivo, como Claro, un ya, ahora te fin. entiendo, sí, exacto. Yo entiendo eso también, sí. Ya, bueno, a Sí, eso sí, quería porque el llegar. para qué no aclara, po. El propósito es eso, santos y sin mancha. Claro, es que como es fuésemos, de repente el tiempo verbal en el que está expresado, podría uno tener esa interrogante de en qué momento voy a llegar a ser santo y sin mancha. O ya fui desde antes, o hay un momento en la vida en el que va a ser. Por eso era mi duda. Igual, quizás sería bueno, eh, quizás aporte, el hecho de entender en qué momento se cumple este objetivo en la vida del cristiano. Obviamente entendemos que acá en la tierra es en el momento en que el Señor nos encuentra, nos sale al encuentro y obra en nosotros la nueva creación. Sí, pero ni aún eso lo podríamos identificar nosotros. Claro, ¿Te das cuenta? Ninguno de nosotros podría decir, oye, domingo a las 3 de la tarde el Señor hizo una nueva creación en mí. No, porque entendería yo que como Jesús le dijo a Nicodemo que uno no sabe para dónde va el viento, no conoce su rumbo, así también serían todos aquellos que
que tendrían esta nueva naturaleza. Entonces no comprenderíamos quizá o no hemos comprendido, quizá algunos sí, pero entiendo que no, diga, oye, en este preciso momento yo fui hecho santo, ¿no? Uno entiendo yo que se va dando cuenta en el camino, en el proceso de, pero es muy difícil, entiendo yo, entendería yo, identificar así como el momento exacto, como tú bien dices. Pero sí ese es el propósito. De hecho, no sé si, no sé si se lee la textual al lado. Estoy compartiendo pantalla, ¿o no? Sí. Dice, cuando nos predestinó, perdón, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y aquí dice, para ser, aquí es para ser santos y sin manchas delante de él. Entonces, no está el fuésemos. No sé si aquí está clara más, y yo entendería que es lo mismo que veníamos hablando. Para ser santos, Correcto. claro. Vale, primo. No sé si quieres mencionar algo más. Sí, sí quiero mencionar algo más. Que acá lo que resalto yo es que la finalidad en el cristiano es la santidad, es el presentarse sin mancha delante de él. Entonces no se ve como que sea algo tan solo como librarte de la condenación o librarte del infierno, sino que es un fin mucho más grande, que es el hacerte partícipe de su santidad. Y eso muchas veces a mí en lo personal se me olvida de que no es tan solo una obra expiatoria para que yo no me vaya al infierno, sino que es para participar de su santidad y para que con confianza pueda saber que en Cristo me presento delante del Señor, delante de Dios Padre, sin mancha. O sea, ya no hay nada que, por el cual pueda ser condenado ni acusado, porque estoy en Cristo. Eso quería comentar. Sí, y eso es súper importante porque nosotros no efectuamos esto en nosotros, eso lo hace Él, en amor. Él lo hace en amor. Dice después el 5 en amor. Entonces, Él nos hace santos, Él nos hace sin mancha, Él mismo se presenta. Entonces, con razón es que después el apóstol dice que para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, una esposa sin mancha ni arruga, siempre ha sido Él el que lo hace. Entonces ahí también podemos mencionar, y claro que sí, lo que tú dices que es así, es como tú dices, o sea, es Él el que quiere, tiene este propósito de vida, podríamos decir también para nosotros. Y es importante porque muchas veces nosotros no tenemos un propósito claro y deberíamos al menos tener este propósito, ser santos y sin manchas delante de Él, entender que este propósito ya lo hizo Él, ya lo efectuó nuestro Señor Jesucristo, Dios en este caso, por medio de Él. Así que súper importante. No sé si quieres decir algo más, Elías. No de momento, hermano. Vale, nuestro hermano Guillermo y después Brian te doy la palabra, que él había levantado antes la mano. Yo quiero decir que el versículo 3 da pie, por lo menos para mí, es que el apóstol Pablo está alabando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque a él le fue revelado ese misterio, ese plan de salvación. Y por eso que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es lo que el Señor se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Todo eso ya para Dios está hecho ya. Para Dios está hecho ya, ya nosotros delante de Él ya está todo listo porque el Cordero fue inmolado de antes de la fundación del mundo. Entonces, es bien importante que cuando Él está diciendo ahí que nos bendijo con toda bendición para que fuésemos santos, etcétera, entonces ese es el plan de Dios que ahora en la historia de la humanidad, el apóstol Pablo está diciendo, este es el plan que se está llevando a cabo, pero en nuestra historia. Por eso que decía hace poco que nosotros Dios ya solucionó todos nuestros problemas, para Él está todo solucionado, todas las situaciones complejas de pecado, de todo lo que nos entristece, nos frustra, etcétera, ya para Él ya está todo listo, ya lo completó todo.
¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, ella lo tiene todo listo. El problema está en que a nosotros nos cuesta entender que ahora, siendo nosotros el Señor Jesucristo cabeza de una nueva creación, nosotros tenemos que vivir por fe en Él, creerle, de modo que en nuestra vida eso se vaya haciendo realidad, se vaya perfeccionando, se vaya cada día eh, desarrollando también nuestra vida viviendo por fe, llamando las cosas que no son como si fuesen, como Dios nos enseña. Y poder mirar así como miraban, según lo que vimos en Hebreo 11, mirar las cosas como lo hicieron los Abraham y los antiguos, ¿ya? Que saludaban las cosas, las tenían muy presentes, vivían en fe o por la fe. Entonces, esto que está hablando acá, para que fuésemos santos y sin mancha, eso es en el plan de Dios y que se empieza a desarrollar después en la historia, y lo va a decir más adelante, en el versículo 9, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces eso se va a desarrollar en la historia nuestra, y claro, va a llegar el momento donde fuimos alcanzados, llegó el momento donde fuimos alcanzados por el Evangelio, Dios hace una nueva creación, y somos puestos en Cristo y entonces podemos verle, podemos obedecer su voz, etc. Entonces me parece que todo está ahí. Él está hablando de la nueva creación allá y que después la va o se va a entremezclar después en el resto de la carta con lo que es la esfera terrenal, la vieja creación. Entonces ahí vamos a tener el conflicto de las dos esferas. Eso podría decir yo. Ah, y lo otro es que según el versículo 3, ahí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿ya? En Cristo nosotros tenemos toda bendición. Y en el principio, en Adán, a Adán se le dio toda bendición igual. Y se le puso Señor sobre todo. Era tanto que todo lo que Dios vio era en gran manera bueno. Entonces, en Adán se perdió todo lo que, y Adán se fue puesto en todo lo que es, lo que es material, lo que es físico. Aquí en Cristo es Señor no solo de lo físico, sino que también de lo espiritual, de lo invisible, de lo celestial. Él está por encima de todas las cosas. Entonces Él conquista, Él es Señor tanto de la esfera celestial como también de la esfera terrenal, por el hecho de haberse hecho hombre, hijo del hombre, y ser exaltado por encima de todos. Entonces me parece a mí que acá el apóstol está poniendo como títulos para después desarrollar o temas para después desarrollarlos más adelante en la carta. Como hemos dicho, el Espíritu Santo al usar a los suyos, al principio, en algunas cartas por lo menos, se ve que resume, comprime al principio para después desarrollar en el resto del escrito. Eso, hermano, amado hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo bueno es que al menos lo que me pasa a mí con esto, con todo lo que estamos viendo, que muchas veces a mí se me olvida, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno está pasando distintas situaciones, se me olvida. Y qué rico es saber que se me olvide o no se me olvide, esto es una verdad inamovible. Yo ya soy bendecido con toda bendición espiritual. Lo sepa o no lo sepa, lo crea en X momento o no lo crea, al menos yo me consuelo diciendo esto es una verdad inamovible por la cual está o recae en Cristo. No depende de mí. Entonces, qué rico es saber que en nuestra humana debilidad, como Él nos conoce, entiendo yo también que por la persecución, y entendemos que Pablo está en la cárcel, recordémoslo. Y él está diciendo que es bendecido con toda bendición espiritual. Está diciendo que, a pesar de que está en la cárcel, él dice, Él me escogió antes de la fundación del mundo y soy santo y sin mancha delante de Él. Y es en amor. Y está exaltando a dos personas, bueno, a Dios, pero la figura de dos personas, de Dios y del Señor Jesucristo, las personas de la Trinidad, y las exalta y dice que ha sido en amor.
y él está en la cárcel. Entonces, a mí igual, ese contraste, ese uso del Espíritu Santo en Pablo, mostrando todas estas verdades en una condición de Pablo, del apóstol, del que escribe, tan terrible, tan dolorosa, incómoda a la vez, pero él está viendo todas estas bendiciones, todo aquello que él ha recibido de su amo y Señor, que es el Señor Jesucristo, aquel que lo encomendó, aquel que por voluntad de Dios se hizo apóstol de Jesucristo. Entonces, no olvidemos eso, porque Pablo, volvemos, repetimos, no está desde un lugar cómodo diciendo, desde su penthouse, diciendo ahí con toda bendición espiritual. No, él está sufriendo. Entonces, para los hermanos que están viendo esto, que están leyendo la carta, que están escuchando la carta, entonces es de ánimo, porque en medio de la persecución, recordar todas las bendiciones espirituales con las cuales han sido bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales, entender que a pesar del sufrimiento que están pasando, Dios los escogió en amor antes de la fundación del mundo y que han sido predestinados con el único propósito, al menos acá que se menciona, que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, es de ánimo, es de aliento, también es de revelación, revelarles todas estas verdades, para que ellos también entonces las tengan y les sean de ánimo en aquellos momentos de dificultad también. Adelante, hermano Guillermo. Estaba pensando que esto de con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, o en los celestiales, como entiendo que debería ser mejor, como lo dice la textual, no son tanto cosas, si bien es cierto uno podría interpretarlo así, pero más bien es un estado de bendición, es una esfera de espiritual de plena bendición porque estamos en Cristo. Entonces no son tanto cosas, si bien es cierto uno dice, claro, perdón, etcétera, y todo lo que ya hemos visto, pero también uno podría entenderlo como que es una esfera, es un ambiente, es un estado, y que el Señor quiere que nosotros gustemos. Eso. Sí, sí, es un estado correcto. Por eso decíamos que es el presente para nosotros y para ellos también. Entendemos en la revelación divina, tanto para ellos como para nosotros que estamos tan alejados del tiempo en el cual se escribió esta carta. Adelante, hermana Sandra. Eh, con respecto a ese estado es espiritual. Pregunto, Como hermana de nuevo. con respecto a que no son cosas, que es un estado, con lo que comentó el hermano Guillermo en el versículo 3, se refiere a un estado espiritual, Claro, porque siguiendo el correlato que tenía usted, hermano Andrés, cuando comentaba lo de Pablo que estaba en la cárcel y él hablando en el amor y en el gozo del Señor, yo creo que justamente porque lo que estar en la cárcel lo siente la carne, pero como él estaba en un estado espiritual, y es más, estaba más cerca de Dios, por eso se gozaba y podía hablar como hablaba, porque su estado espiritual era santo, claro, él es libre. hablaba en la santidad. Claro, y en la libertad también. Él es libre, o sea, en Cristo somos Exactamente. libres. Estaba en la cárcel, en la carne, pero en el cuerpo, pero en el espíritu estaba libre. Claro, correcto. Entonces él está mencionando acá toda bendición espiritual. Entonces está llevando a los hermanos a enfocarse en eso, en lo espiritual, no Exacto. tanto en lo terrenal ahora, porque él está en la cárcel, pero está hablando de todo lo que tiene espiritualmente, en ese estado que es eterno de bendición en Cristo. Y lo que yo estaba pensando que cuando a uno le suceden cosas trágicas o de pena o lo que sea, enfermedad, lo que sea, este, mientras nosotros pensamos que eso es un plan de Dios que nos revelará su voluntad en algún momento y nos ponemos en el estado espiritual y no sufriendo en la carne los acontecimientos terrenales,
es muy probable que podamos también tener el gozo de saber que somos cristianos puede ayudarnos a superar cualquier momento malo que podamos tener. Sí, así es. De hecho, al menos entiendo yo también que Pablo al decir todo esto, como usted bien decía, desde la cárcel y todo eso, lo que ya hemos comentado, también entiendo que está demostrando que lo terrenal ante lo espiritual pasa a ser un segundo plano y para nosotros igual es difícil desligarnos, entiendo yo, primero de las circunstancias y de lo que nos acontece. O sea, para Pablo también hemos visto en otras cartas, vemos que eh, la pasa mal, pero se sostiene en Cristo. Entonces, tampoco es que digamos acá, oye, por el hecho de tener toda bendición espiritual en los lugares celestiales, soy de hierro, no me pasa nada como ser humano, no. No Entiendo somos yo humanos. que me pasan cosas, estoy sujeto a emociones, Dios se acuerda que soy polvo, pero por eso nos recuerda estas cosas, nos revela, para el tiempo de los Efesios, le revela estas cosas a Pablo y también a los hermanos con el fin de que cobren ánimo. Por eso es que Isaías dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿Cierto? cuando no estamos en paz, en la paz del Señor, es porque nuestro pensamiento no está perseverando en Él. Los que Justamente. sufren de ansiedad, los que hemos sufrido de cualquier tipo de situación así, hemos entendido que nuestra mente, nuestro pensamiento no está perseverando en Él. Entonces, Sí, si Pablo no hubiera tenido la potencia del Espíritu Santo, él estaría deprimido igual que cualquier otro ser humano, pero él le está recordando en esta gracia y paz que viene de Dios, de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo, que Él ha sido bendecido y que cada uno de los santos y fieles, en este caso que están en Efeso, han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces les recuerda todas estas verdades. Así que eso, adelante, no sé quién levantó la mano, creo que el hermano Guillermo. Sí, iba a decir que el hecho de que sea una esfera, el ambiente espiritual, porque somos bendecidos con toda bendición espiritual, y vemos que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todo eso es cuando uno anda en el espíritu, que es lo contrario a andar en la carne. Y, y todo esto es en Cristo, o sea, siempre es en Él. Por eso que Pablo podía decir que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces siempre es en Cristo dándole la preeminencia a la cabeza federal de esta nueva creación, donde el Señor nos escogió y también nos puso ahí para que seamos santos y sin mancha. Y el hecho de que diga para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y todo eso implica que la felicidad, la completa felicidad, es cuando vivimos apartados del pecado. Y si vivimos apartados del pecado, entonces implica que vivimos en Cristo. Entonces, allí donde en la santidad es donde está esa paz, esa gracia, ese gozo a la cual nosotros, en la cual el Señor eh, nos dio, en Cristo, obviamente. Eso, hermano mío. Sí, súper, súper bien. Lo dejamos hasta acá entonces. Si bien leímos el 4 y el 5, vimos mayormente el 4, así que la próxima semana, el jueves, perdón. Ah, no, no la próxima semana, este jueves. Continuamos desde el 5, ¿vale? No sé si alguien más quiere mencionar algo del 4 para darlo por finalizado por ahora. Si no, ya Yo quería entonces, hablar algo del 4 y 5, pero mejor para la otra. vale, ni un problema. Entonces lo dejamos hasta acá, ¿vale?